אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. Buenos días, querida familia de Piedras Vivas. Vamos a retomar la reflexión sobre este sorprendente libro de Josué en el capítulo 10. Los primeros versículos nos describen el estado de la situación, ¿no? Nos presentan a Adonisedec, rey de Jerusalén, que estaba bastante preocupado por todo lo que había logrado Josué y el pueblo de Israel. Básicamente habían conquistado Jai y habían conquistado Jericó. Además, Gabaón, que era uno de los reinos más fuertes de la región, había hecho una alianza con el pueblo de Israel. Bien, entonces, no tiene mejor idea Adonisedec que llamar a cuatro reyes más, el de Hebrón, Armud, Laquis, Eglón, y deciden atacar Gabaón, o sea, atacar a este aliado del pueblo de Israel. Acá nos detenemos un breve momento para identificar el escenario y lo que representa tomar la tierra prometida, ¿no? Porque ya estamos hablando de 8 reinos que están habitando en la tierra prometida y que de alguna manera tienen que ser desalojados para que el pueblo de Israel tome posesión de ella plenamente. Estamos hablando de un contexto en el que, como ven, la tierra estaba poblada por lo que se puede llamar pueblos o naciones que no tenían el nivel de organización que tienen las naciones ahora y que por lo tanto lo que había era una constante lucha entre ellos por tener un dominio sobre la tierra. Ese es el contexto en el cual se desarrolla la historia de Josué y la toma de la tierra prometida. Nos llama la atención y muchas veces hemos recibido este tipo de cuestionamientos respecto a la forma como se matan a los reyes, y no solamente a los reyes, sino se mata a toda la población de estos pueblos conquistados, ¿no? Sin embargo, la mirada que tenemos que tener nosotros es distinta y es muy importante señalarla aprovechando este capítulo, ¿no? Y es que en el presente Dios siempre va a actuar conforme al estado de las cosas, pero al mismo tiempo Dios va en el tiempo y cambiando el pensamiento, no solamente de un pueblo, sino de toda la humanidad para que podamos llegar al estado en el cual nosotros estamos, ¿no? Es decir, ya no estamos en ese salvajismo en donde pueblo contra pueblo se atacaban constantemente, aunque tampoco podemos decir que hemos dejado la guerra como una práctica, y la mantenemos todavía. Pero todo ese cambio de pensamiento en la humanidad, de evolución hacia una situación un poco más civilizada, es trabajada por Dios. Y hay un objetivo específico en ese trabajo de largo plazo que tiene Dios cambiando la forma de pensar de la humanidad. Y ese primer objetivo fue generar las condiciones necesarias para que pueda venir el Hijo de Dios. No podíamos nosotros pensar que en ese contexto, por ejemplo, de la toma de Jerusalén, Dios dijera, bueno, mejor tranquilos, no se peleen, vamos a enviar a mi hijo para que él ponga en orden todas las cosas y empezamos todo de nuevo. Es altamente probable que la población de aquel entonces no hubiera entendido al Hijo ni la misión del Hijo. Tuvo que suceder una serie de cambios en el tiempo para que, como dice la Biblia, en el momento oportuno
tuviera que venir el Hijo. Y si miramos de aquí en adelante, también el Señor está actuando sobre nuestras circunstancias tal cual las estamos viviendo ahora, pero también está trabajando a lo largo del tiempo para prepararnos para el establecimiento de su reino. En esta nueva etapa tenemos nosotros ya una lucha mucho más espiritual que la que había en aquel entonces, que era una lucha mucho más física, ¿no? Y esa lucha espiritual está dando lugar a que hay una confrontación cada vez mucho más clara entre las huestes de Satanás tratando de tomar el mundo y la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Ese es el nuevo contexto. Entonces, de la forma como uno observa la determinación, la valentía del ejército de Israel para no tener ningún tipo de mezcla con los pueblos enemigos, de esa misma manera tenemos que entender que nosotros tenemos que tener esa misma determinación y esa misma fuerza para no tener ningún tipo de contacto o de relación con el enemigo, que en este caso es espiritual. Ya sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Ahora sí podemos entender que en realidad la verdadera lucha es de carácter espiritual. Pues cierro este paréntesis para volver a Josué 10 y resaltar la figura de Gabaón, ¿no? Porque el objetivo de Dios al elegir un pueblo es que este pueblo convenciera a otros pueblos acerca de que hay un solo Dios y que lo mejor que puede hacer cada pueblo es tomar a Dios como su Señor para alcanzar el éxito. Entonces, Gabaón podríamos decir que es el primer pueblo convertido por el pueblo de Israel. Por eso que ahora son aliados, ¿no? Y esa alianza se refleja en el hecho que cuando Gabaón se ve amenazado por estos 5 reyes, inmediatamente pide ayuda a Josué y Josué responde con prontitud y con determinación. Entonces, todo eso refleja lo que representa ese pacto, ¿no? Nosotros tenemos un pacto con el Señor, se ha extendido ese pacto desde Jerusalén a todos los gentiles, a todos los cristianos. Por lo tanto, de alguna forma estamos representados en Gabaón y podemos tener la confianza, la certeza de que Dios viene inmediatamente en nuestra ayuda. Otro aspecto que se resalta en este capítulo es el hecho que habiendo derrotado a estos 5 reyes y viendo que ya llegaba el final del día y el objetivo era acabar con estos ejércitos, entonces se dice que se detiene el sol por casi un día. Este hecho puede parecernos a nosotros extraño, sin embargo, hay que notar que en la NASA, eh, que una de las bases para poder hacer sus cálculos de navegación es tener el recorrido de los cuerpos celestes y ese recorrido lo analizan en el largo plazo. Entonces, en ese análisis del movimiento de la Tierra, en la NASA es muy conocido que en su contabilidad les está faltando un día, ¿no? Y la explicación que tienen es que ese día que les está faltando en la contabilidad de los tiempos de la Tierra es precisamente ese día en el que Dios detuvo el sol para que se mantuviera la luz diurna y se pudiera concluir con esa tarea. Entonces, fíjense, hasta la astronomía reconoce este hecho de cómo es que se perdió un día en la historia de la Tierra. Eh, Otro elemento que podemos resaltar es la forma como el pueblo de Israel va logrando una mayor convicción acerca de quiénes son ellos. Es muy significativo, aunque reconocemos que es bastante cruel, este acto en el cual Josué eh, manda a que sus generales pongan el pie sobre el cuello de los reyes, ¿no? Haciendo hincapié con ese gesto que tomen valor, que sepan quiénes son ellos, que sepan que son el ejército de Dios.
¿no? Entonces el pueblo tiene que tener esa convicción que es Dios el que los está acompañando. Así como nosotros ahora tenemos que tener exactamente esa misma convicción de que respecto a la gran comisión, ¿no? Porque ahora ya no es nación contra nación, sino es persona contra persona. Y esa gran comisión de llevar la palabra de Dios la tenemos que tener con esa misma fuerza, ¿no? Entonces, eso hace que el pueblo, el ejército de Israel, cobre mucha convicción, mucha firmeza, de modo tal que, a pesar de lo duro que pudo haber sido la batalla contra 5 reinos, ellos inmediatamente emprenden o extienden la campaña. Y en ese mismo día conquistan Maceda, Lifna, Laquis, Ejercer, Eglón, Hebrón y Debir. Es decir, en ese mismo día, con toda esa viada que adquieren, al saber que Dios los está protegiendo, inclusive hay un momento en donde hay granizo que ayuda a destruir a estos ejércitos, están conquistando 12 pueblos o están exterminando 12 naciones, ¿no? Entonces ya el ejército de Israel ha cobrado una presencia muy fuerte. Ellos mismos están convencidos de quiénes son y por lo tanto logran este gran avance de que en un solo día 12 naciones puedan ser destruidas. Dice el final, después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Que Dios nos siga hablando a través de este capítulo tan importante y que el Espíritu Santo nos transmite esa misma convicción, esa misma comprensión de la batalla espiritual que debemos librar con toda firmeza, como lo hizo el ejército de Josué. Que Dios los bendiga abundantemente, querida familia. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת